Mateo capítulo 2, versículos 13 al 23. Continuamos con nuestro transmilenio bíblico de parada en parada, la ruta B14 ahí, del Portal Américas hasta Chapinero. Y en esta oportunidad vamos los capítulos 1, capítulo 2, capítulo 3, y llegamos en este momento y vamos a leerlo todos juntos. Dice así la palabra del Señor. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, cuando se vio burlado por se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, gran lamentación y lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, versículo 20, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado en sueños, en revelación por sueños, se fue a la región de Galilea. Y versículo 23, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Bendito y buen Dios, ponemos, Señor, esta porción de tu santa palabra en tus preciosas y santas manos. Señor, bendice, Señor, este alimento espiritual, Señor, que vamos a degustar el día de hoy. Pongo mi vida en tus manos, Señor, que no sea yo hablando, sino sea tu Santo Espíritu, Señor, convenciendo de pecado, justicia y de juicio a cada uno de los oyentes, Señor. Solamente tú puedes transformar las vidas, solamente tú puedes obrar, Señor. Y te damos todo el honor y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, mis hermanos, ¿qué hemos visto hasta este momento en este recorrido en el Evangelio según San Mateo? Vimos en el capítulo 1, vamos a hacer un recorderis, cómo Cristo vino a ser el rey, ¿cierto? Según la genealogía de David. ¿Se acuerdan? Todo ese poco de nombres, de familias, de personas, todo lo que aprendimos. Bueno, por la genealogía, el arbolito genealógico de David vino a ser rey, como el rey David. Pero también vino a ser la bendición para todas las familias de la tierra, es decir, judíos y gentiles de todo el planeta durante todas las épocas, que esa fue una promesa que se le dio ¿a quién se le dio esa promesa? En ti serán benditas las familias de toda la tierra. A Abraham, muy bien, a Abraham. Y esa bendición para nuestras familias es Jesús. Jesús es el cumplimiento de esa promesa a Abraham. Jesús es el cumplimiento que se le hizo de la promesa que se le hizo a David, cuando se le dijo que uno de sus herederos vendría a gobernar con vara de hierro. Ese fue Jesucristo y es Jesucristo. Vimos también cómo ese nacimiento de Jesús vino a cambiar la historia, ¿sí? Cómo partió la historia en dos. Pero lo más bonito y lo más hermoso es cómo cambia la historia de tu vida y cambia la historia de mi vida. Cuando Cristo llega a una persona, no vuelve a ser la misma, es diferente. Y así continuamos viendo ya en el capítulo 2, con la llegada de los magos allá que vinieron a adorarle. ¿Sí lo recuerdan? En ese momento aprendimos cómo esos sabios adoradores vinieron en la presencia del Señor, ¿sí? Y cómo esa bendición de esos adoradores llegó porque ellos eran gobernados por el Señor. Un sabio adorador entiende que debe ser gobernado por su Señor.
y que también Él es quien le apacienta. Sí, Cristo es quien apacienta a su iglesia. Luego aprendimos también una característica importante de los adoradores, y es la última que vimos, que hacen caso. Son obedientes. El cristiano solo sabe hacer una cosa. ¿Cuál es? Caso, obediencia. Esa es la característica principal de un creyente. Y bueno, en la porción de hoy, y ahora sí donde llegamos, vamos a ver que José tenía esa gran característica como un adorador sabio también. Y es que él hacía caso, se le aparecía el ángel y le decía arranque para acá, de una. No mediaba palabra, no preguntaba, inmediatamente corría en esa obediencia. Pero también vemos y vamos a ver cómo el Señor en medio de todo esto le guardó y fue fiel. Porque ¿saben qué? Dios es un rey que cumple las promesas. Y ahí viene el título de nuestro sermón para el día de hoy, mírenlo en la pantalla. Jesús, vamos a leerlo todos, 1, 2 y 3. Jesús, el rey nacido que cumple las profecías. Ese es el título de nuestro sermón. Si ustedes se dieron de cuenta ahorita que leímos la porción, la palabra que más se repite es y cumplió lo que dijo el profeta cuando dijo. ¿Sí lo leyeron? Jesús es un rey que sí cumple. Lo decíamos en una oportunidad. Nosotros estamos acostumbrados que nos dicen, les voy a hacer un puente allá y voy por la avenida de Santa Librada, les voy a hacer otra avenida y todos sí, y todo el mundo empezamos a votar. Pero cuando pasa ya gana la persona, el gobernante, pues desafortunadamente ni puente ni plata. ¿Sí? Estamos acostumbrados a eso, tristemente es la maldad del hombre, es la corrupción del hombre. Pero esto nos enseña que el único gobernante, el único rey que sí cumple, se llama Jesús. El rey nacido que cumple las profecías. Mire, desde chiquitico, desde nacido, él venía cumpliendo todo lo que había sido anunciado por los profetas. Y esto lo vamos a dividir en 3 partes. Vamos a tener 3 puntos, ¿listo? El primer punto, versículos 13 al 15. Miren, vamos a ver la huida a Egipto y el cumplimiento de la profecía de Oseas. El cumplimiento de la profecía que hizo Oseas. Segundo punto, la masacre en Ramá, versículos 16 al 18. El cumplimiento de la profecía de Jeremías. Y tercer punto, el regreso a Nazaret, el cumplimiento de los profetas. Listo, y vamos al primer punto rápidamente. ¿Cómo es el primer punto? La huida a Egipto. Para los que les gusta apuntar, anoten ahí, la huida a Egipto, el cumplimiento de la profecía de Oseas. Y continuamos con esta porción, versículos 13 al 15. Dice así la palabra del Señor. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Continuamos con esta porción hermosa del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de dónde veníamos? Mire, póngale cuidado. ¿De dónde veníamos? Una fiesta, parecía como un baby shower, bonito, allá el Señor en la casa con las sabanitas, venían los magos, lo adoraron. Lucas menciona que vinieron unos pastores también cuando estaba en el pesebre y le habían adorado, ¿sí? Vemos un momento muy hermoso. Yo me imagino ese momento y piensen en ese instante cuando llega el bebé a la familia. ¿Qué pasa? Todo el mundo, ay, tan lindo el bebé, tan hermoso. Y le traen regalos y le traen una cosa y le traen la otra, ¿cierto? Y los abuelos se ponen, decimos aquí, se ponen todos chochos con los bebés, ¿cierto? Todos, ay, mi niño. Sí, ay, sí, empiezan, ay, no, ese se parece a la mamá, no, ese se parece al papá, ¿cierto? Es un momento hermoso, ¿sí o no? Cuando llegan los hijos a la casa.
Es un momento precioso. Sin embargo, lo que encontramos aquí en la historia, dentro del nacimiento de Jesús, es que no fue tanto así. Mire lo que dice el versículo 13. Después que partieron ellos, ¿quiénes partieron? ¿Quiénes fueron los que partieron? No, estaban en la casa, en la adoración, en pleno evento. Los magos, muy bien, gracias pastor. Después de que partieron ellos, está hablando de los magos. El gozo duró poco. Miren, he aquí, continuemos leyendo. Un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Imagínense, no han terminado de recogerlo de la fiestecita y cuando ya tome su sorpresa. Sí, esa noticia no fue de gozo y esperanza, fue de peligro, de urgencia. Y aquí miremos que el ángel no le está dando una sugerencia: José, pues mire, no sé, pronto yo le recomiendo, pues no sé, usted me dirá si quiere hacerlo, no sé. No, fue una orden urgente. Miren, esto fue tan impresionante este momento. Miren, yo quiero que nos pongamos en los zapatos de José. Métanse en los zapatos de José y María ahí. Usted con un bebé recién nacido y de repente le llega la noticia: no, rápido, corriendo, tienen que volar de acá porque van a matar al niño. José no tuvo tiempo ni para pensarlo. Esa noticia para José fue como ahorita hace poquito la avalancha que hubo en Bello. ¿Sí vieron la noticia? La gente, eso no, que el televisor que voy a recoger es la bicicleta que voy a empacar. No, esta noticia que recibió José y que recibió María fue algo urgente, una emergencia. Venía una avalancha, venía un gran peligro porque procuraban matar al niño. Apenas terminada la fiesta de adoración, se encuentran con una situación terrible, donde solamente uno puede salir es corriendo. Ahora, ¿qué hizo José? Se quedó como que, ay, eso debe ser puro cuento por ahí. No, eso, yo creo que comí muchos frijoles anoche y de pronto estoy soñando cosas que no son. ¿Sí? ¿Cómo así que me vaya para Egipto? No. Versículo 14, vamos todos. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Miren, aquí no tenemos a José diciendo: Señor, ay, pero ¿por qué no más cerquita? ¿Por qué no me mandas para Galilea? José no le dijo al ángel: ¿será que esperamos hasta mañana? Ay, es que está muy de madrugada y está haciendo mucho frío. No se puso José como el Chapulín Colorado. Sí voy. No, José inmediatamente se levantó, despertó inmediatamente, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Esa es la gran característica de un sabio adorador. Hace caso, obedece. Y un cristiano también lee la palabra, la pone por obra, hace caso. Ahora, si pensamos en el contexto de José, uno lee acá rápido, ¿no? Y uno dice: no, pues sí, que se vaya para Egipto, pues ya, sí, coja una flota y arranque, ¿no? Pues lo más rápido. No, en el contexto de José, él no tenía esas cosas, ¿no? Y más si lo pensamos. Si quieres, Sofi, ponme el mapa. Les traje un mapa para que nos ilustremos. En el contexto de José, habían más de 200 kilómetros desde Belén, miren ahí, si alcanzan a leer donde dice Belén, ahí en la mitad del mapa, hasta Egipto. Miren todo lo que les tocó, decimos acá coloquialmente, patonearse. Miren, habían más o menos 200 kilómetros, para que nos hagamos una idea. Eso es lo que hay de aquí, de Santa Librada, hasta Paipa. Eso es lo que le tocó caminar a José y lo que él sabía que le tocaba esperarse. Semejante patoneada tan tremenda. Pero ahora súmele, usted con un bebé recién nacido, arranque. Muchos dicen: no, pero de pronto tenía un burrito. Pues la palabra no dice que cogieron un burro y salieron. Muchos, digamos, apelan y dicen: no, de pronto por el contexto de la época, pues era lo más común, ¿sí? Pero lo más lógico y lo que vemos a primera vista
es que no hubo tiempo ni de eso. Tuvieron que salir huyendo inmediatamente y pegarse esa caminada de Belén hasta Egipto, más o menos lo que es de aquí hasta Paipa, realmente duro, difícil. Pero ¿qué aprendemos de esto, mis amados hermanos? Que la obediencia al Señor viene con una determinación, una confianza en el Señor, una fe. Que cuando el Señor nos revela algo en su palabra, esto aprendemos de ello y de la conducta que también tuvo José. Cuando el Señor revela algo en su palabra, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obedecerlo. Pero muchas veces nosotros tenemos pecados respetables. Muchas veces nosotros, ay no, este no es tan grave, este no es tan pecado de muerte. No, yo puedo continuar viviendo así otro tiempo. Y muchas veces le damos largas a muchas cosas que el Señor nos indica, nos habla a través de su palabra, pero nosotros morrongueamos. Sin embargo, vemos esta lección que nos da José. A veces le decimos al Señor en la dificultad, en la prueba, en la adversidad: Señor, háblame, Señor, ¿qué hago? No sé para dónde coger, no sé para dónde correr, ¿cierto? Y el Señor manda su palabra, nos da la indicación y le decimos: ¿pero no tienes otro plan? Es que ese está muy difícil, Señor. Le pasa lo de la historia del ahogado allá en el mar: sálvame, Señor, sálvame. Y el Señor le manda un barco: no, pero es que a mí no me gusta montar en barco. Ajá. Sálvame, le manda una lancha: no, la lancha es muy pequeñita. No, mándame otra cosa, le manda un helicóptero. Tampoco, finalmente se ahogó. Así nos pasa muchas veces, amada iglesia. A veces esperamos en medio de la adversidad y la prueba una respuesta de Dios conforme a nuestro acomodo, conforme a lo que nos conviene, conforme a lo que nos sirve. Sin embargo, aprendemos de aquí que todo es conforme la soberanía y la plena voluntad del Señor. Miren, esa doctrina tan olvidada hoy, la soberanía de Dios. Él hace lo que quiere, cuando quiere, como Él quiere y donde quiere. Y decimos a veces: ¿será que sí es la voluntad de Dios? ¿Será que sí? La duda y la incredulidad nos invaden, nos embargan. Pero el llamado aquí en este primer punto es ese: confía en el Señor, ten fe. Mira, a veces no vas a saber, no vas a entender en ese camino que Dios te traza, no vas a comprender todo, pero confía. Mire, yo creo que José no sabía si por el camino a Egipto se iba a encontrar con culebras, con ladrones por el camino, si se iba a tronchar los pies. No sabía nada, pero vemos una determinación a obedecerle. José obedeció, porque cuando Dios marca el camino, aunque parezca incómodo para nosotros, es el camino seguro. Tenemos que saber eso. Voy a repetirlo: cuando Dios marca el camino, aunque parezca incómodo para nosotros, siempre será el camino seguro. José obedece sin preguntas. Es un reflejo de sumisión y confianza a Dios. Una fe que no se basa en entender completamente el por qué. Nosotros no tenemos que preguntarnos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? No, ¿para qué? ¿Qué propósito tiene, Señor, en medio de todo esto? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Señor, ¿cuál es tu propósito? Y una pregunta importante: ¿cómo quieres tú ser glorificado en medio de esto que yo estoy viviendo? A veces pensamos primero en nuestro cuerpo personal, pero nunca pensamos en la gloria de Dios. Y esa debe ser la primera pregunta que nos tenemos que hacer. José seguramente ya conocía: Él es el Cristo, Él es el Mesías. Tiene un propósito establecido, viene para salvar al mundo. ¿Qué estaba buscando José? ¿Qué era lo más fácil para José? Para José, él, en su carne propia, ¿qué era lo más fácil? ¿Seguir durmiendo? Lo más fácil seguramente, buscar un refugio, algo. No, pero recibió la indicación de parte de Dios, confió en su palabra y caminó en fe. A través de esta obediencia vemos Dios cómo cumple lo que se había dicho por medio de los profetas. Y aquí viene la parte relevante: Dios cumple. ¿Cómo puedo yo decirte a ti que puedes confiar en Dios?
porque Él cumple sus promesas. Miren, versículo 15, miren todos en sus Biblias. Y estuvo allá en Egipto hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho, lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Aquí se nos menciona específicamente Oseas capítulo 11, para que anoten, versículo 1. Miren lo que dice Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Jesús, el Hijo de Dios, tendría que escapar a Egipto. Y aunque en el contexto de Oseas se refería a Israel, Mateo nos muestra cómo esto también se cumple en la vida de Jesús. Ahora, esto no fue como un plan B de Dios, como que, ay, no. Imagínense, ahorita Herodes va a coger el muchacho y si lo llega a matar se me van a dañar todos los planes. No. ¿Qué vamos a hacer? No, esto ya venía planeado. Por eso tú puedes tener hoy confianza y certeza en la obra de Dios y en sus planes, porque Dios ya todo lo tiene dispuesto. Dios no tiene plan B ni plan C. Nada de esto lo tomó por sorpresa. Y también vemos cómo esto también obró para su gloria. Perfectamente Dios hubiera la fácil, ¿no? Uno dice, pero Dios, ¿por qué en medio de esos planes, por qué los pone a caminar hasta Egipto y todo eso? No, ¿por qué no le detiene el corazón a Herodes? Uno empieza a especular, ¿cierto? ¿Por qué Dios no mandó una plaga que matara a Herodes ahí? O que un soldado lo traicione. No, Dios cumplió sus promesas. Y si decía que tendría que huir a Egipto, así fue como pasó. Se cumplió. Miren, mis amados hermanos y amigos, Dios siempre cumple. Dios es fiel. Dios siempre sale victorioso. Ese era el Dios que conocía a José. Por eso no dudó ni dos veces, no lo pensó dos veces y obedeció. Pero ¿saben qué pasa, amados amigos y hermanos? Que nosotros muchas veces la forma en la que procedemos y cómo llevamos nuestras vidas son porque tenemos un mal concepto de Dios, por nuestra incredulidad. Porque Dios se revela a través de su palabra y no nos gusta, ¿no? Otro plancito, pasamos la hoja. Por eso muchas veces sufrimos tal vez consecuencias de nuestra desobediencia. José tenía claro cuál era también su posición, su debilidad, y eso también es importante, amados amigos. José decía, yo no me las sé todas, yo también soy débil, mi sabiduría es limitada, pero tengo un Dios grande y poderoso, capaz de librarnos de cualquier mal. ¿Sí ven? Miren que la fe de José no estaba basada en, no, espere, yo miro a ver primero, a ver, se miraba los músculos, a ver si de pronto si era capaz, ¿cierto? José no miró, uy, no, bueno, yo he estudiado esto, yo me sé tantas cosas, vamos a ver, no. Él estaba confiando plenamente en la voluntad de Dios. Y ese mismo Dios fue glorificado porque fue guardada la vida de José, María y Jesús. Mis amigos y mis hermanos, a veces no entendemos por qué Dios nos guía en medio de ciertas cosas. A veces no entendemos, no comprendemos, decimos, ¿por qué a mí? A veces no comprendemos qué nos está pasando. Y es cierto, hay luchas diarias en medio del camino de la obediencia. Es cierto, seguir a Dios no siempre es sencillo. Pero ¿quieres saber algo? Tú no estás solo. Tienes que saber eso. ¿Cuántos lo creen? No estamos solos. Podemos confiar como José confió en Dios, porque tenemos que saber que Dios tiene todo bajo su control. La obediencia a su palabra y su dirección nos ponen en ese camino, en el cumplimiento de su voluntad. Ahora viene la pregunta: ¿estamos dispuestos a obedecer a Dios? ¿Estamos dispuestos a caminar en fe? Cuando todo parezca confuso y no entendamos lo que pasa,
¿confiaremos que el buen Dios nos librará? ¿Confías en lo que está escrito en su palabra? Bueno, pues entonces camina, toma tu cruz y síguele. Camina en pos de la obediencia a Dios. No te confíes en tu propio corazón. Hoy la psicología y la filosofía antropocéntrica nos dicen: descubre el campeón que hay en ti, confía en tu corazón, sigue lo que dicta tu corazón, y hacen unas películas todas bonitas de romance, ¿cierto? Pero ¿qué nos dice la palabra? Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Si José hubiera seguido lo que le decía su corazón, ¿qué hubiera hecho? Se hubiera quedado dormido. Pero no, vemos que toma al niño, toma a la mamá y arrancan hacia Egipto. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida diaria. Eso es lo que nosotros tenemos que elaborar. Tenemos que saber que los planes de Dios siempre son efectivos. Y aún, miren, aún podríamos decir que la fe que tenía José, el Señor se la puso, un don de Dios. La fe es un don de Dios. El Señor le puso todo el entendimiento, la sabiduría para que pudiera obrar. Y eso también tenemos que confiar. Vamos obedeciendo al Señor y Él nos va equipando para poder afrontar las distintas adversidades. El llamado es: reconozcamos que en nuestras fuerzas y méritos no podremos hacer nada. Apartados del Señor nada podremos hacer. Uno dice: no, es que yo voy a educar a mis hijos con la sabiduría milenial de mis abuelos y bonito. Yo voy a educar a mis hijos porque es que salió una psicóloga y tiene unos tips, mire, excelentes para educar a los niños. Y lo último a lo que recurrimos es a la palabra de Dios para cómo llevar a nuestras familias, cómo llevar nuestras finanzas, cómo llevar nuestro hogar, cómo comportarnos en medio de la adversidad. El llamado no es ese, mis amados, es a obedecer al Señor. El mismo Señor Jesucristo nos lo enseñó. Vamos allí un momentico. Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25. Miren lo que dice el Señor: porque ciertamente hay una consecuencia cuando nosotros oímos, pero dejamos así. Miren, Mateo 7, 24 y 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las obedece, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no ¿qué? No cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Miren, este bebé que creció y se hizo hombre y nos enseña que obedecer a Dios es como construir una casa con bases firmes. Él es esa roca fundamental sobre la cual podemos construir. Amados, no construyan sus vidas sobre la arena, sobre su corazón, sobre lo que les dictamina sus decisiones, la sociedad, el consejo del amigo del trabajo. Ay, deje esa mujer, déjela, le dicen allá en el trabajo, no sea bobo. ¿Qué le pasa? O a la esposa igual, las amigas, ay, pero usted ¿por qué se...? Miren, no escuchen el consejo de los malos. Bienaventurado el varón que no se sienta en silla de escarnecedores, sino que en su ley medita de día y de noche. Ese es el llamado. Edifica tu vida sobre la roca, camina en obediencia a Cristo y tendrás también esa gran bendición. La bendición de que soplarán vientos, la bendición de que golpearán contra tu casa, que vendrán ríos. Por eso puse el ejemplo de la avalancha. Podrá venir una avalancha 10 veces más grande que la de Bello a tu vida, pero no caerás si estás fundamentado sobre la palabra, fundamentado sobre la roca que es Cristo Jesús. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto: la masacre en Ramá, el dolor del rechazo y el cumplimiento de la profecía de Jeremías, los versículos 16 al 18.
Y bien, en estos versículos, Herodes, al sentirse engañado por los magos, ordena la masacre de todos los niños menores de 2 años. Eso lo estamos leyendo en el versículo 16, ¿sí ven? Se enojó muchísimo. Se sintió engañado. Digo, uy, estos magos me la hicieron, estos tremendos. Sin embargo, vemos que no fueron los magos, no, fue Dios. Vemos en el Salmo capítulo 2 cómo se menciona, cómo se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán, unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, echemos sobre nosotros sus cuerdas. ¿Sí lo han leído? ¿Y qué dice más adelante? Pero el que mora en los cielos se reirá, dice el Salmo 2. El Señor se burlará de ellos. Miren, esta burla no fue de los magos, fue de Dios mismo, diciéndole, mire, tú puedes ser Herodes el que quieras, tú puedes hacer lo que quieras, sin embargo, yo ejecuto mis planes soberanos. Recordemos cómo era Herodes. ¿Se acuerdan que hablamos un poquito de este señor? Era un tipo controlado por la ira, era malo, más malo que Caín. Era terrible. Acabó con toda su familia por cuando sentían que le iban a correr la butaca, que le iban a quitar el trono. Viene Jesús, el rey, y él se turba, se descontrola. Empieza a conspirar. Sin embargo, ¿qué encontramos acá? Ni Herodes, con todas sus pataletas de ahogado, pudo contra la voluntad de Dios. ¿Sí lo ven? La adversidad, el problema no son más grandes que el Señor. Cristo nos enseña eso, nos enseña y nos invita a confiar en Él. El historiador Flavio Josefo dice que días antes de morir, él mató a su último hijo, a uno de sus últimos hijos, que se llamaba Antípatro, por conspiraciones. Algo terrible. Este señor, miren, ese temor, esa no bendición que tenía de Cristo en su vida, lo llevó a días antes de morir hasta matar a uno de sus hijos. Mató a la esposa, mató al compañero más fiel, mató al suegro, no, era un ser terrible. Pero vemos que muere Herodes y el Señor cumple sus propósitos perfectos. Ahora, ¿qué encontramos acá en este acto cruel y vil de matar a bebés inocentes sin piedad? Vemos aquí Herodes cómo manda asesinar y a masacrar a los bebés. Pero lo más terrible, sí, la masacre en Ramá fue algo terrible, pero ¿saben qué es lo más terrible? Si uno se pone a analizar, leíamos versículos anteriores, como él, ¿qué decía Herodes? ¿Qué le dijo a los magos Herodes? Póngale cuidado. Convoca a los principales sacerdotes, les dice, ¿dónde va de nacer el Cristo? Convoca a los magos, le dice, si lo encuentran, háganmelo saber, porque yo también lo quiero ir a adorar. Ay, hágame el favor. Está para creerle, pastorcito mentiroso. No, efectivamente, este hombre cínico y de frente sabía que el que quería matar era el Cristo. Sabía que aquel que iba a matar era digno de adoración y era el rey legítimo de la descendencia de David. Sin embargo, le importó 5 y dice, mire, para que no se me vaya a volar, voy a matar a todos los niños del pueblo y sus alrededores. Una masacre terrible en medio de la obstinación de un hombre perverso. La masacre de Ramá quedó marcada en la historia como el sello de la dictadura de Herodes. Sin embargo, aún en medio de todo ese dolor y sufrimiento, aunque no lo creamos, Dios estaba en control de todo. Ya estaba profetizado que esto iba a pasar. Este versículo nos describe ese dolor de las madres de Israel. El versículo 18, miren, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos
y no quiso ser consolada porque perecieron. Imagínense en el dolor de una madre al perder a su hijo. Las mamitas aquí que han perdido a sus hijos pueden entender este sufrimiento. Es algo terrible, es algo desconsolador. Mire, dice Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Ese día se escuchó el llanto de todas las madres allá, velando a sus bebés. Imagínense en eso tan terrible, una mamá criando a su bebé. Pónganse en los zapatos, allá cuchareándole, cambiándole el pañalito, consintiéndolo, y de repente viene un bandido y se lo arrebata. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la profecía de Jeremías, no todo estaba terminado. Vamos allí, Jeremías capítulo 31, versículo 16. Después de que dice esto, después de que habla de esta masacre el profeta Jeremías, miren lo que dice el versículo 16. Así ha dicho Jehová: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Miren, cuando se predijo la masacre en Ramá, también se estipuló y se predijo cómo Dios traería el consuelo y la esperanza. ¿Y saben cuál es la esperanza? ¿Cuál fue la esperanza? Que sí, murieron todo ese poco de niños, pero no murió el Cristo. No murió la esperanza, no murió el consuelo. Si lo vemos, el Señor ya lo sabía todo, no pasó por desapercibido, no se le salió de las manos, porque la restauración y el consuelo para estas mamás y para todos los atribulados estaba a salvo ya en Egipto. Era Jesús. No pudo Herodes rebelarse contra la voluntad de Dios. Con todo y su crueldad y su poder y su maquinaria conspirativa, no pudo contra Dios. Y eso es importante que lo consideremos en nuestras vidas, en nuestras familias. Miren, nuestra sociedad necesita el consuelo que solo puede traer Jesús. Jesucristo pasó por el sufrimiento, fue perseguido desde que nació, pero sobrevivió a la masacre allá, en esa tragedia. Una tragedia comparada solamente con lo que hago paréntesis, con el aborto hoy en día. Hoy en día es normalizado asesinar bebés desde la gestación. Aquí en Colombia, desde el 2022 que fue regulada, despenalizado el aborto hasta la semana 24 de gestación, se estiman que en ese año sucedieron unos 150,000 abortos, 150,000 niños asesinados. Y esa cifra ha crecido. En 2023 creció en un 36,7%. En el 2024 ya iba en el 65,9%. Y hoy en el 2025 hasta febrero ya iban 155,000 niños asesinados. Nuestra sociedad necesita ese consuelo. Nuestra patria, nuestra sociedad necesita tener a Cristo en el centro. Porque cuando Jesús no está en medio de las familias, cuando Jesús no está en medio de la vida de los muchachos, de las muchachas, suceden todo este tipo de crueldades, todo este tipo de atrocidades las vemos. Hoy en el 2025 lo que llevamos, estos asesinatos se han incrementado en el 118%. Es por eso necesario que prediquemos el evangelio y que anunciemos estas verdades, que detengamos esta barbarie, que anunciemos que Jesucristo, el Salvador del mundo, ha venido para traer paz, para acabar con esta masacre. Las familias no pueden seguir sin Jesús. Nuestras familias y las familias de nuestros vecinos no pueden continuar así sin tener a Jesús.
naciendo en medio de ellos. Solo Jesucristo trae ese consuelo en medio de la adversidad más terrible, en la lucha más difícil, en la prueba más amarga, en medio de la enfermedad más tormentosa. Recordemos que Cristo vivió después de esa masacre, y ese debe ser nuestro consuelo, que Él está vivo. Decía el apóstol Pablo: si Cristo no está vivo, si Él no resucitó, vana es nuestra fe. Él está vivo, y como Él está vivo, nosotros también viviremos. Jesucristo no murió esa noche de esa masacre, sino que creció y trajo una paz que sobrepasa todo entendimiento. Su sacrificio consumado es la esperanza de su pueblo. Finalmente Cristo murió, sí, en la cruz del Calvario. No lo mató Herodes, no lo mataron los fariseos a piedra, no lo mataron los judíos que conspiraron toda su vida contra Él, no lo mató el hambre, la necesidad, no. Él se entregó por nosotros. A Jesucristo nadie lo mató. Él dio su vida por ti y por mí. Era necesario que se cumpliera, y es necesario que entendamos estas verdades y estas implicaciones. No lo mataron los soldados romanos, se entregó a sí mismo en rescate por muchos. Él se dio a sí mismo como sacrificio para que hoy tengamos paz. Juan capítulo 16, versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos creen esto? Amén. Gloria a Dios. Vienen adversidades y vienen problemas, pero sepamos que Él está allí vivo para darnos consuelo. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10. Primera de Pedro 5:10, miren lo que dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ahora, todos hemos experimentado algún tipo de sufrimiento, ¿cierto? Levante la mano el que ha sufrido alguna vez en la vida. Los que no, excelente. Todos hemos sufrido algún tipo de pérdida. Quizás hemos sufrido la pérdida de un ser querido. Nos hemos enfrentado a situaciones que nos han hecho llorar y lamentarnos. Pero hay que saber algo: aunque el dolor parezca eterno a veces, tienes que saber que Cristo es tu restauración y es tu esperanza. No hay dolor que Él no pueda consolar, no hay dolor, no hay herida que Él no pueda sanar, no hay sufrimiento del cual no se pueda compadecer, hermano. No hay aflicción o injusticia en el mundo que veamos de la cual Él no tome cuentas en el día postrero, porque Él, cuando venga por segunda vez, hará justicia. Y si has vivido cosas en las que tú dices: pero qué injusto es esto, tienes que saber que Él vendrá y tomará cuentas un día. Él traerá ese consuelo. Recordemos, iglesia, que el sufrimiento no es el final. Dios tiene un plan desde antes de la fundación del mundo para nuestras vidas, para su pueblo. Incluso a veces a través del dolor nada se sale de sus manos. Pero es también una profecía cumplida que nos recuerda que el sufrimiento que el pueblo de Dios vive. Hay iglesia muy perseguida en este momento. Aquí en Colombia acabamos de tener el asesinato de pastores, de líderes, una gran masacre. Sí, es cierto, pero tenemos que saber que ese sufrimiento no es en vano, porque Jesús mismo, quien sufrió la cruz, va a traer consuelo y restauración, y sobre todo esperanza para los que lloran. Esto lo vamos a ver en las bienaventuranzas. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto: el regreso a Nazaret. Y ese es el cumplimiento de la profecía de los nazarenos.
Vamos allí, versículos 19 al 23, el regreso a Nazaret. Dice el versículo 19: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Paremos ahí. Y pues sí, miren, en esta primera parte dice un dicho: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Bueno, aquí llegó el final de Herodes. Y lo decíamos, de nada le sirvió todo su dinero, sus conspiraciones, su fama y su deseo de atornillarse en el poder. Finalmente, la soberanía de Dios sobre todas las cosas y el cumplimiento de su voluntad por encima de los intereses personales fue lo que sucedió. Flavio Josefo, uno de los grandes historiadores de esta época, tiene un libro que se llama Antigüedades Judías. Y miren lo que dice de Herodes. Herodes murió de esto: entrañas ulceradas, órganos podridos y llenos de gusanos, constantes convulsiones, aliento fétido, y ni médicos ni baños calientes lo pudieron recobrar. ¿Dios hizo justicia? ¿Qué dicen ustedes? Dios hizo justicia. Y lo hará nuevamente contra todo aquel que se opone hacia él. Herodes murió finalmente y tuvo ese justo pago, tuvo eso que realmente merecía. Pero esto es una muestra que el mal, que el pecado, que la muerte no prevalecerán contra la iglesia del Señor, porque hay que recordar algo. Cristo, miren esto es importante. Cristo cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento, ¿sí? Y todo lo que Él vivió, también lo viviremos nosotros. Él tuvo la victoria sobre Herodes, sobre este rey impío. Nosotros también tenemos esa victoria asegurada por sus méritos. Él murió, sí, nosotros también moriremos seguramente de alguna cosa, bueno, no sé. Pero lo bonito es que viviremos eternamente. No conoceremos la muerte segunda, no la viviremos, sino que pasaremos de muerte a vida, porque Cristo ha resucitado. Y así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Así como Él fue arrebatado y fue ascendido a los cielos, también nosotros seremos arrebatados y ascendidos a los cielos y reinaremos con Él por la eternidad. El mal no vencerá, ténganlo por seguro. Versículo 20, sigamos diciendo, el ángel le habla a José diciendo: miren, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Miren, el Señor aquí continúa enviando a su mensajero, indicando el camino una vez más. Miren, el Señor sigue iluminando la senda, iluminando el camino. Con los magos les puso la estrella para alumbrarles el camino. A José le envía el ángel. Hoy Dios no ha cesado su palabra. La Sagrada Escritura continúa guiándonos, el Espíritu Santo en su revelación por el camino. Tenemos la palabra profética más segura en nuestras manos. Bueno, léela. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre la Biblia. Ahí está la palabra, ahí está la guía. Porque el Señor hoy continúa haciéndolo y continúa también diciéndonos lo mismo. Escúchala y obedécela. Haga caso, papito, que el que escucha consejo llega viejo. Haga caso. Versículo 21. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Eso fue sin mente, decimos aquí los colombianos, sin mente. Y esto nos recuerda que la fe es una determinación. Hay que actuar. La fe sin obras es muerta. Pero también tenemos que saber que la fe es un don de Dios. Esto no es por obra, no es que, no, ese José, mire, muchacho era pero pilo, no. Gloria a Dios porque puso en José también el querer como el hacer. Dios le abrió los ojos del entendimiento a José para que pudiera ver con claridad su propósito y caminar. Y eso es lo que necesitamos hoy, que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento, porque muchas veces somos más tercos que burro en bajada, dice el dicho también. Somos tercos.
Pero pidamos al Señor que nos dé un corazón blando, un corazón dócil, que escuche su palabra y la ponga por práctica. Un corazón que diga: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y versículo 22, vamos allí, versículo 22. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños se fue a la región de Galilea. Miren aquí, oye que Arquelao, el hijo de Herodes, y también Arquelao, igual de malo al papá. En la historia, cuando estudiamos de Arquelao, ese señor hizo una masacre de judíos impresionante. Era igualito al papá, igualito. Pues ¿qué pasa? José llega ahí, dice: uy, no, este señor es igualito, tiene temor. Pero Dios continúa guiándole: tranquilo, mijito, tranquilo, confía en mí, ve para la región de Galilea. Versículo 23, todos allí, versículo 23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Y este es el punto importante que vamos a resaltar el día de hoy. Todos, pónganme mucha atención, todos alguna vez hemos escuchado esta frase: Jesús de Nazaret, ¿cierto? Toda la vida, desde la escuela le enseñaron a uno también: Jesús de Nazaret. Y le han hecho películas, y uno llega a Semana Santa ya comiendo pescado y sale la película Jesús de Nazaret, ¿sí? Sale con ese título y todo. Pero si nosotros escudriñamos un poquito en esta región, vamos a mirar lo que representaba en esta época. Pongamos un momentico el mapa, Sofi. Nazaret, no podemos pasar por alto. Mire que el Señor, cada detalle es importante. Lo vamos a ver allí en el mapa. Eso, dale escape. Miren el mapa. De Belén sale para Egipto. Dijimos que era como ir de aquí hasta Paipa, Boyacá. Arriba de Duitama, por allá. Luego tiene que devolverse de Egipto, llega nuevamente a Israel. Se pega la caminada del siglo. Y de ahí sube a Nazaret. Nazaret quedaba al norte. Importante saber, bueno, ¿qué pasaba con Nazaret? Podemos aprender muchísimo más respecto de ello. Bueno, Nazaret estaba más o menos a unos 90 kilómetros al norte de Belén. Para que me entiendan un poquito, no, esa es la distancia que hay de aquí, de la iglesia, hasta Villavicencio. Váyanse con un bebé, con un niño, de aquí caminando hasta Villavicencio. A ver cómo les llegan los pies. Todo esto tuvo que caminar. Imagínense, viene de Paipa caminando, llega a Santa Librada, y de Santa Librada no puede quedarse en Santa Librada porque está Arquelao y le toca, váyase hasta Villavicencio. Tremenda caminada tan impresionante. Eso es lo que vemos allí en ese mapa de ese recorrido. 90 kilómetros. Otro dato importante que encontramos: Nazaret. Lucas capítulo 1 versículo 26. Dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Lucas capítulo 2 versículos 4 al 5. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David. Mire, Lucas nos da un poquito el panorama. Dato de suma importancia, dato de vital importancia, dice Jorge Pinarello: José y María eran de Nazaret. Ellos eran de Nazaret. ¿Listo? Dato número 1, estaba lejitos como de aquí a Villavicencio. Dato número 2, José y María eran de Nazaret. Bueno, por providencia divina y conforme a los profetas, habían anunciado que sería llamado Nazareno. ¿Qué quiere decir providencia? Es una gran doctrina, pues que Dios provee o providencialmente cumple sus planes a través de cualquier medio, y en este caso un medio que había sido anunciado. Esa es la providencia de Dios. Y el otro dato importante, el último dato importante y no menos relevante:
Nazaret era considerada y era famosa por su bella reputación, pero no por lo bueno. Nazaret tenía una gran reputación, pero no por lo bueno. De Nazaret salían los violentos, los pícaros, los ladrones, lo que llamaríamos acá los ñeritos, ¿sí? ¿Sí? Allá los que somos de Bosa, por allá, de esas tierras por allá lejanas, ¿sí? Dicen en Medellín, los de la Comuna 13. Así pensaba la gente cuando pensaban en los nazarenos, pensaban así, uy, los de las favelas de Brasil, por allá. Bueno, ahorita les decimos los de la comuna, los niños. En esa época les decían los nazarenos. Dato de vital importancia, ¿no? Aunque no todos diríamos que pues, todos no eran así. Sabemos que José y María eran de testimonio, ¿no? No vamos a decir que todos eran iguales, no vamos a generalizar, ¿cierto? Eran la excepción a la regla. Pero sí, la mayoría eran conocidos así. Y miren, dato importante aquí. Ya uno entiende lo que preguntó Natanael. Vamos rápidamente. Juan capítulo 1 versículo 45. Para entender qué es esto de Nazaret. ¿Por qué esto de Nazaret? ¿Cómo así? ¿Cómo se come? ¿Cómo se baja esto? Mire, Juan 1:45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y Felipe le dijo: ven y ve. Mire lo que pregunta Natanael. Oiga, ¿de Nazaret hay algo bueno? ¿De por allá? No, esos barrios son lo más peligroso que hay. Ya uno entiende la pregunta de Natanael, ¿ven? Incluso el apóstol Pablo tuvo problemas por ese nombre. Miren, Hechos capítulo 24 versículo 5, miren, lo vamos allí. Hechos 24, 5. El apóstol Pablo, miren lo que decían cuando lo llevaron por allá a uno de esos concilios a acusarlo. Miren, porque hemos hallado, hablando del apóstol Pablo, que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Impresionante, ¿no? El apóstol Pablo decía: no, ese es un cabecilla por allá de la quinta brigada. Esa era la reputación que había respecto de ello. Mire, es que decirle cabecilla, aquí en Colombia entendemos qué significa un cabecilla, ¿sí? De la secta de los nazarenos. Tremendo, mis hermanos. Cuando la gente le decía Jesús el Nazareno, no era un halago, no era como pasarle el título a una película. Era una ofensa, era una manera despectiva. Incluso ese fue el argumento de los rabinos judíos para decir que Jesús no era el Cristo. ¿Qué les pasa, herejes? ¿Cómo así que Jesús viene de Nazaret? ¿Qué les pasa? Ese fue el argumento que tuvieron en contra. Pero vemos que el Señor tomó de lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Esto estaba dentro del plan de Dios y nos enseña cuán es excelso que Dios mismo se humilló, se encarnó, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amados amigos, iglesia, este menosprecio no fue algo que se le salió de las manos a Dios. Era necesario que todo esto sucediera para que el pago por nuestros pecados fuera completo. Isaías capítulo 53 versículo 3. Y ya estamos terminando. Isaías 53, 3. Mire lo que dice hablando de Jesucristo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Qué tenemos acá? Fue por tanto en el humilde y despreciado Nazaret que el Hijo real de Dios, junto con los justos José y María, tuvieron su hogar durante 30 años. Miren, allá fue donde Jesús aprendió carpintería, allá.
Allá fue donde él creció, allá fue donde Lucas nos dice que Jesús crecía en sabiduría y en gracia, allá en Nazaret. Allá fue donde se levantó. Allá vio morir a su padre adoptivo José. Allí mismo. Jesús de Nazaret. Cuando se vean la película en Semana Santa ya van a ver esta referencia. Jesús de Nazaret, el Rey eterno, no eligió un palacio para nacer, ni una ciudad de ricos para vivir. Él eligió la humildad, el rechazo y la periferia del mundo para cumplir su misión. Y esto nos recuerda, amados amigos y hermanos, que nuestra dignidad viene es de Él. No viene de cuánto sepamos, no viene de cuánto tengamos, no viene de nada. Nuestra dignidad viene de Jesús. Nuestra fortaleza es en Él. Su poder se perfecciona en nuestras debilidades, como lo dice la carta a los Hebreos. Miren, Él vivió la vida que nosotros teníamos que haber vivido. Él sufrió también la vida que nosotros teníamos que sufrir. Y padeció bajo el castigo que nosotros teníamos que padecer a causa de nuestro pecado. Eso aprendemos. Qué glorioso y qué precioso es nuestro Señor y qué gran lección nos da hoy. Y concluimos, por último ya, tenemos de todo lo que hemos aprendido 3 conclusiones generales. Conclusión número 1, con la huida de José a Egipto, aprendemos que a menudo no entendemos por qué Dios permite ciertas situaciones en nuestra vida, ni por qué nos guía por caminos difíciles a veces. Hay un dicho muy popular ahorita en redes, que Dios le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. ¿Sí han escuchado eso? Bueno, a veces no entendemos. Como José, podemos enfrentar decisiones confusas, momentos de incertidumbre y luchas diarias que parecen no tener sentido. Sin embargo, en medio de todo esto, tienes que saber que Dios está bajo control y Él está obrando porque Él es soberano. Pero nos llama a obedecerle, incluso cuando no entendamos los detalles, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y perfecta se traduce también como soberana. Es soberano. La obediencia nos pone en el camino de su protección y propósito eterno. La fe cristiana no es un camino sin dificultades. Es un camino lleno de rosas, pero también tiene espinas. Pero sabiendo esto, tenemos que saber que es un camino acompañado por aquel que es fiel y que nunca nos dejará. Conclusión número 2 de la masacre de los niños en Ramá. Podemos considerar a Jesucristo mismo como la prueba viviente que Dios tiene el control de todo, incluso sobre el sufrimiento más profundo que tú tengas. Mira, Dios tiene el control de tus hijos, de tu familia, de cada cosa que pasa. Confía en Él. Desde su infancia Jesús enfrentó peligros, pero nada pudo frustrar el plan divino. Él no fue vencido por Herodes ni por los romanos. Se entregó voluntariamente por amor a ti y por amor a mí. Nunca olvides esto: su sacrificio es nuestra paz. En Cristo encontramos consuelo en medio de la prueba. En Cristo encontramos esperanza en medio del dolor, restauración después de la pérdida. Miren, llévense esto para sus casas. No hay sufrimiento que Jesús no pueda entender. No hay herida que Él no pueda sanar. Por eso, cuando todo parezca oscuro, recordemos que Cristo es nuestra luz. Hay propósito y hay una firme esperanza. Y la conclusión número 3, hablando de ese regreso a Nazaret, hoy podemos entender que Jesús eligió nacer en la humildad. Eligió y decidió nacer donde nadie quería nacer, donde a nadie le gustaba vivir, donde los nazarenos. Él eligió vivir entre los rechazados y sufrir como cada uno de nosotros. Esto nos recuerda que nuestro valor y fortaleza no dependen de nuestras circunstancias,
Tu valor y fortaleza no dependen de lo que estés viviendo en este momento, de lo que estés padeciendo, del contexto, de tu familia, de los problemas que tienen tus hijos, de las situaciones difíciles. No, no. Todo está bajo su control y sus manos. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad y su gracia nos sostiene. Hoy podemos afirmar entonces con certeza que no estamos solos en medio de nuestras luchas. Y ese es el mensaje hermoso, el mensaje de esperanza. Tenemos un Salvador que se compadece, que entiende, que transforma y que promete estar con nosotros hasta el final. No, es un Dios inmutable. Miren, Él es fiel aún cuando hemos sido infieles. Dios, el amor de Dios no es como el amor de la flor. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Así no es el amor de Dios. No cambia. Por eso puedes aferrarte a Él y confiar en Él. Por eso, como iglesia, miren la invitación final: caminemos en fe como José, obedezcamos con confianza y abracemos la esperanza eterna que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Y vamos a orar. Bendito Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque podemos hoy entender y comprender tus verdades, Señor. Gracias porque tú nos hablas, Señor, y porque nos haces comprender tus propósitos. Oh Señor, ayúdanos a caminar en obediencia y fe como José, Señor. Cambia nuestros corazones de piedra en corazones de carne, Señor. Instrúyenos e ilumina nuestros caminos, Señor. Pon en nosotros el querer como el hacer, Señor. Ponemos en tus manos la vida de los muchachos, Señor, que están allá en las universidades, Señor. Guarda sus mentes, guarda sus corazones del mal, Señor, del consejo de los escarnecedores, Señor, del consejo de la sociedad. Que los muchachos y cada uno de nosotros también en nuestros trabajos, en cualquier lugar donde vayamos, Señor, escuchemos tu voz como José y obedezcamos, Señor, a tu palabra. Porque viene grande masacre, Señor, porque viene gran destrucción ciertamente, Señor, y queremos ser también preservados en ti para tu gloria. Queremos caminar en pos de ti, Señor. Queremos gobernar también contigo por la eternidad, Señor. Queremos ser librados de la muerte eterna, amado Dios. Líbranos, Señor. Ayúdanos a entender que no depende de nuestras capacidades ni nuestra fuerza, Señor. Que podemos a veces ser un Nazaret, Señor. Pero lo importante es que aunque seamos así, estemos en la aflicción, Señor, tú vivas en medio de nosotros. Que tú habites en nuestros corazones, nuestras familias y nuestros hijos, Señor. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.